Bueno, esta es la práctica número 4 y vamos a ver el amplificador de instrumentación. Para este amplificador necesitamos tres amplificadores operacionales LF356 y estamos manejando esta conexión. Aquí tenemos un divisor de voltaje para alimentar nuestro primer amplificador y un potenciómetro conectado a este divisor, este, para regular el voltaje de entrada de nuestro segundo amplificador y conectado a un control de ganancia, un controlador de ganancia entre las salidas de nuestros amplificadores anteriores y estas a su vez se conectan a las entradas de voltaje de un tercer amplificador. El primer paso que nos comenta la práctica es implementar el circuito que tenemos en la ilustración. Después de eso eh, tenemos que configurar el potenciómetro de 100K y de 1K para 100 kiloohms y 222 kiloohms respectivamente. Como aquí vemos, tenemos que tenemos 222, entonces ponemos este porcentaje para tener esos ohms en el controlador de ganancia y para el para la R', tenemos este arreglo del potenciómetro para que en total nos dé 100 kiloohms de esta R'. Después de este paso, el segundo paso es aplicar energía al circuito y conectar B1 y C a tierra para así eh, controlar el ajuste del offset para ponerlo en cero. Entonces desconectamos la entrada de aquí y la conectamos a tierra. Este es nuestro punto C. Entonces lo desconectamos de aquí y lo conectamos a tierra. Y de aquí también lo conectamos a tierra. Entonces corremos la simulación y tenemos que la salida del 3, bueno, del 1, bueno, en este caso es el 2, el segundo multímetro, tenemos 16,54 milivolts. Esto debería de ser cero, aunque alteremos el potenciómetro de aquí, no, pues no funciona correctamente el voltaje offset de operacional. Entonces, evidenciaremos más este error en la conexión número 3. Así que por el momento, no podemos hacer mucho. Entonces volvemos a conectar como lo teníamos y desconectamos esto y conectamos. Después el punto 2 nos indica ajustar también el offset del amplificador 2 que sea cero y nos pide conectar a tierra V2 y B. Esta es V2, entonces la borramos y la conectamos a tierra. El punto B sería entonces lo conectamos también a tierra y tenemos 16,54 milivolts en la salida de el amplificador 2. Aquí debería ser cero, pero también nos presenta el mismo problema. Por más que variemos el potenciómetro, no vemos ningún cambio en el voltaje offset. No nos presenta
un 0 para para que no genere problemas. Entonces, con ese paso ya intentado, volvemos a conectar donde teníamos nuestra entrada. Para la siguiente, la conexión 3, bueno, la 4, nos pide que V1 y V2 este, estén aterrizadas. Entonces, volvemos a desconectar y conectamos a tierra para ajustar el offset del amplificador número 3, que sea 0. Aquí va a evidenciarse más la falla del offset, ya que tenemos 3.05 milivolts y 3.05 milivolts de estas dos salidas que se vuelven entradas para nuestro tercer amplificador, y vemos cómo incrementa el error. Incrementa el error offset al no hacerlo 0. Este, eh, el amplificador interpreta que es alimentado. Entonces tenemos como lo podemos interpretar como ruido y nos implementa una amplificación, pero pues no está entrando nada, no tenemos un voltaje como tal de entrada para analizarlo. Como paso número 5, aplicamos con ayuda del divisor de voltaje, alimentamos con 7.5. Bueno, aquí podemos ver que es aproximadamente 7.5. El, este voltaje es 7.534 volts. Este voltaje lo alimentaremos en las dos entradas de nuestros primeros amplificadores, del número 1 y del número 2. Entonces, lo conectamos y nos pide que midamos el voltaje de salida común. Entonces, venimos y nos dice que el común, aquí también podemos ver que es lo mismo. En las salidas, como lo estamos conectando del mismo voltaje, aquí tenemos que es 32.299 milivolts el voltaje común de salida. Entonces lo anotamos. El paso número 6 es ajustar el potenciómetro de 100 kiloohms de la resistencia hasta obtener el más pequeño posible voltaje en el modo común de la salida. Entonces, en R', variaremos este potenciómetro hasta que nos dé un voltaje mínimo, el cual es menos 6.958 volts. Es lo menos que nos puede dar de voltaje de salida común. Entonces, también lo notamos. Le dejamos como estaba. Y el paso número 7 es determinar la ganancia común. Usando la fórmula que tenemos aquí en, en el reporte, tenemos que AC es igual a V de salida, el voltaje de salida común entre el voltaje de entrada común. Entonces tenemos que la ganancia común la tenemos como 0.9254. Esa es nuestra ganancia. Para el paso número 8, tenemos que eh, el circuito está listo para amplificar señales
diferenciales muy pequeñas. Entonces aterrizamos V1 y conectamos la salida del divisor de voltaje 2 a la terminal de V2. Entonces aquí tenemos que aterrizar V1 y V2 la vamos a conectar en el potenciómetro, que es la salida del divisor de voltaje número 2. Tendríamos que, tenemos que alimentarlo también con 10 volts, 10 milivolts. Este, tenemos que tomar la lectura de V2 y del voltaje V0, que es el 3 y el 6. Entonces tenemos el 6, tenemos que ponerlo en 10. Buscamos ponerlo en 10 milivolts, la entrada. Ahí tenemos 10 milivolts. Nos dice que entran al amplificador 2. Este, y nuestro voltaje de salida es 58.046 milivolts. Para determinar su ganancia se usa el paso 7, que la fórmula es la ganancia de modo común, es igual al voltaje de salida común entre el voltaje de entrada común. No, ese es del paso 7, estamos en el paso 10. Sí. Determinamos la ganancia diferencial. Con la fórmula de ganancia diferencial es igual a el voltaje de salida entre el voltaje 2, que son 10 milivolts, menos el voltaje 1, el cual está aterrizado, entonces son 0 volts. Hacemos esta operación y nos da 5.8 ganancia del amplificador. Después, para el paso 11, nos pide ajustar el control de ganancia, el potenciómetro de medio, para lograr una ganancia diferencial de 100. Entonces, para esto tenemos que buscar una ganancia de 100 aquí con el mismo voltaje de entrada. Aquí tenemos pues lo más acercado que podamos para tener una ganancia de 100. Tendríamos que tener 1, entonces tenemos casi 1. Ahí tenemos 1000, 1000 milivolts, que es un volt. Tendríamos que tener un volt, pero tenemos 0.012. Entonces hacemos la misma, ocupamos la misma fórmula. Tenemos que la ganancia diferencial es igual a el voltaje de salida. En este caso nos marca 1.012 volts menos, entre el voltaje 2, que sigue siendo 10 milivolts, menos el voltaje 1, que es 0. Entonces nos queda que nuestra ganancia diferencial es de 101.2. Eh, entonces se cumple si llegamos a la ganancia. Eh, para el siguiente paso, tenemos que completar una tabla de diferentes valores de voltaje del divisor número 2. Entonces tenemos que cambiar aquí el potenciómetro para tener diferentes valores de entrada, no solo de 10, sino que
menores de 120 milivolts. Entonces podemos seguir de 10 en 10 y encontramos nuestro voltaje de salida dado por el multímetro número 3 y nuestra ganancia diferencial calculándola desde la fórmula. Entonces esa tabla la tenemos que completar. Para el paso 13, el último paso, calculamos la razón de rechazo en modo común, la cual se calcula mediante la fórmula que es 20 logaritmo de la ganancia diferencial entre la ganancia común. Hacemos la sustitución de nuestros datos y tenemos que la razón de rechazo de modo común es 20 logaritmo de 101.2 entre 0.9254. Entonces, nuestro resultado es 40.777. Esa es nuestra razón de rechazo en modo común. Y es todo todos los pasos que nos pide esta práctica. Como comenté, es de suma importancia que se pueda regular el offset. Como vemos, Multisim no puede, no entiendo por qué. Se intentó también hacerlo en Tinkercad, pero el voltaje offset no se ve alterado. Entonces, evidenciamos que, que no, que no se puede modular, pero nos damos cuenta que aquí el error se hace más grave, como lo dice la teoría, y podemos seguir con esta práctica. Por mi parte es todo y muchas gracias.